Buenos días, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Isabel de Arcila y junto con mi esposo Mario llevamos 32 años como pastores. Hacemos parte del equipo pastoral de Local Church y estamos aquí para servirles en lo que ustedes consideren que podamos serles útiles. Hace 8 días empezamos esta nueva serie con el tema de la obediencia y en esa oportunidad hablábamos que nuestro amor a Dios es la única razón que tenemos los seguidores de Jesús para obedecer. El amor a Dios es la motivación que tenemos para obedecerle. Por lo tanto, la obediencia es la prueba de que realmente amamos a Dios. En esa oportunidad habíamos dejado también los takeaways y decíamos que ese amor ágape de Dios por nosotros es un amor incondicional, es un amor nacido de la voluntad y no de los sentimientos, es un amor comprometido que se involucra. Y también decíamos que nosotros, la única forma de decirle a Dios que lo amamos es obedeciéndole, pero también tenemos que revisar la motivación que podamos tener para esa obediencia. Hoy seguimos con el tema de la obediencia. Vamos a ver una obediencia que fue inmediata y total de parte de Abraham. Pero primero vamos a hablar de algo que nos dice segunda de Juan 6. Y dice esto: en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. La práctica, sí, y ese es el propósito para este tema de la obediencia. Pero la actitud de nuestro corazón es fundamental para lograrlo. Si no practicamos lo que aprendemos, no aprendí, eso nos lo enseñó el pastor Andrei en alguna oportunidad. Vamos a empezar entonces, vamos a orar y seguimos con el tema. Una vez más, Señor, yo te doy gracias por esta mañana, gracias por darnos el privilegio de estar delante de ti. Gracias por cada persona que está en este momento o esté donde esté oyendo tu palabra. Yo te pido, Señor, que tengas en cuenta mi vida como ese instrumento que tú quieres para llevarla conforme a tu voluntad. Una vez más, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, el ejemplo de obediencia nos lo enseña Génesis 22. Y ahí vamos a ver cómo Abraham responde de esta manera inmediata y total a la petición, a la prueba que Dios le pone para comprobar su amor por él. Vamos a leer Génesis 22, los 3 primeros versículos. Y dice así. Versículo primero. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. La historia que narra Génesis 22 es terrible, pero aquí hay una pregunta para nosotros, aquí en el inicio. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante una situación similar? Voy a repetir el versículo 2, que es el que va a llevar nuestra atención en este momento. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. En un sentido absoluto, cuando leemos estas palabras, pensamos que no se ajustan a la verdad, que no son una realidad. Y voy a contextualizar esto que acabo de decir para obtener la respuesta. Abraham fue el primer patriarca hebreo. Su primer nombre fue Abraham, luego Dios se lo cambia por Abraham y se casa con Sarai, que también Dios le cambia el nombre por Sara, quien era estéril. Pero Dios les había dado la promesa de que tendrían un hijo. Pasan los años y nada que queda embarazada Sara. Pasan 10 años y Sara no queda embarazada. Tanto así que Abraham dice: no, yo voy a buscar a quien dejarle mi herencia, todos mis bienes, y piensa en un siervo que tiene muy fiel para dejarle todo lo que él tenía. Pero Dios le dice en Génesis 15, versículo 4, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Un día Sara, muy ansiosa por ser mamá,
le dice a Abraham que tenga relaciones sexuales con su sierva Agar y que de esa forma podrían tener un hijo. Los estudiosos de la Biblia comentan que Agar era una egipcia excepcionalmente bella. Abraham, que conocía el sometimiento en el matrimonio y siempre quería complacer a su esposa, pues se le dijo de muy buena gana: si tú quieres, claro, yo te complazco, yo me acuesto con Agar. Y efectivamente, Agar queda embarazada y nace Ismael, el hijo de Abraham. Esto sucede cuando Abraham tiene 85 años. Pero ese hijo no estaba destinado por Dios para convertirse en el heredero de Abraham según la promesa. Y ojo a eso. Ismael no estaba destinado para ser el heredero de la promesa. Nuevamente Dios le afirma a Abraham y a Sara que van a tener un hijo que es de la promesa. En Génesis 17, versículos 16 y 17, es cuando el Señor le cambia el nombre de Sarai a Sara y le dice esto a Abraham, versículo 16: yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Antes de leer el versículo siguiente, el 17, yo quiero hacer como una mención, no sé si de equidad o de justicia con Sara, porque nuestra información bíblica es que Sara se rió cuando Dios le dice que va a ser mamá a los 90 años. Pero aquí quiero aclarar que Abraham se rió antes que Sara cuando Dios le hace la promesa. Y eso es lo que habla el versículo 17 de Génesis 16. Y dice así: entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Y efectivamente, a los 100 años de Abraham y a los 90 de Sara, sucede el milagro. ¿Cómo podemos definir milagro? Como una manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Y Sara queda embarazada y nace Isaac, el hijo prometido durante tanto tiempo. Y aquí voy a la respuesta de la pregunta que contextualicé. Y pongan atención, es que en la promesa no hay participación de lo prometido a la descendencia de Abraham. Repito, en la promesa no hay participación de lo prometido a la descendencia de Abraham. Por eso Ismael no se tiene en cuenta, no le toca nada, porque era solamente para Isaac. Entonces bien nos dice la Biblia que toma a tu hijo, el único que tienes, porque se está refiriendo a Isaac. Ahí nos vamos entendiendo y aclarando, ¿verdad? Con esta información, entonces leamos nuevamente Génesis 22, pero se las voy a leer en la Biblia hebrea en español conforme a la traducción judía, y dice así: y le dijo Dios: toma ahora a tu hijo Isaac, tu único hijo a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. En lo concerniente al plan de Dios respecto a la descendencia y a las bendiciones que éstas disfrutarían, era en Isaac donde se iban a cumplir, porque él era el que se centraba en el futuro del pueblo escogido. El amor de Abraham era Isaac, era su hijo de la promesa, y Dios le había dicho que lo sacrificara para probar su fe. El hijo, el amado, y por tanto tiempo esperado, debía morir. No morirían con él todas las esperanzas de que se cumplieran los propósitos de Dios. Y es verdad que nunca vamos a llegar a conocer completamente los porqués de muchas pruebas que Dios manda a los que ama. Pocos episodios bíblicos son más poderosos que este para mostrarnos a nosotros, los seguidores de Jesús, a enfocar el amor y la obediencia a Dios por encima de otro amor y obediencia. Una prueba en el tema que sea, puede ser en ingeniería, en arquitectura, en la medicina, normalmente revela
la verdadera condición de algo. Para eso se prueba, para ver en qué condición está. Lo que Dios le pide a Abraham es que se someta a prueba para ver su condición espiritual, en qué condición está su corazón. Y mire que nuestra manera de actuar en tiempos de prueba es una muestra mucho más auténtica del estado de nuestra alma que de nuestras propias palabras. Y lo voy a repetir. La prueba demuestra la condición espiritual en que tenemos nuestro corazón. Y nuestra manera de comportarnos demuestra el estado de nuestra alma más que las palabras que podamos utilizar. Dios nos refina a través de pruebas difíciles. Cuando somos probados, nos podemos quejar, claro. O podemos tratar de ver cómo Dios nos está llevando a reconocer nuestra verdadera condición espiritual delante de Él. Dios, al decirle a Abraham que sacrificara al hijo de la promesa, él pensaría, ¿cómo así? Si yo sacrifico a Isaac, ya no vendría el Salvador, porque Dios le había dicho que a través de él vendría un Salvador, que está desde Génesis 3:15, y eso es lo que se llama el protoevangelio. Y se lo voy a leer en la versión hebrea conforme a la tradición judía, y dice así. El contexto de lo que Dios está diciendo es que en ese momento acaba de pecar Adán y Eva, y Dios se está hablando con la serpiente que representa a Satanás. Y le dijo, y pondré odio entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te pisoteará la cabeza, y tú le herirás la planta del pie. Satanás odia a la mujer, y esto no quiero decir que a los hombres los quiere, no, Satanás nos odia por ser seguidores de Jesús, nos odia por igual, pero odia a la mujer porque fue el vehículo que Dios tuvo en cuenta para traer a Jesús, y le está diciendo ahí que la simiente de la mujer es Jesús, y ahí está la promesa del libertador. Voy a leer ese mismo versículo, esa misma cita de Génesis 22 en la Nueva Traducción Viviente. Y estoy utilizando diversas versiones intencionalmente para que a partir de la semántica de cada uno se nos facilite entender este pasaje y tengamos mayor comprensión. Voy a leerla entonces en la Nueva Traducción Viviente, Génesis 22:2, y dice lo siguiente. Toma a tu hijo, tu único hijo, ¿sí? A Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada, y sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Nuevamente nos preguntamos, ¿por qué Dios le dice a Abraham que haga un sacrificio humano? Si lo que conocemos del Antiguo Testamento es que Dios detestaba, tenía como pecado abominable los sacrificios humanos. ¿Y cómo es que le dice ahora a Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac? Leamos en el Antiguo Testamento el libro de Levítico. Levítico 20, del 1 al 3. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Pero resulta que Dios no quería la muerte física de Isaac. Dios nunca se contradice. Dios no se contradice en su palabra. Y ojo a esto, lo que sí quería Dios era que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac, para que se convenciera de que realmente amaba más a Dios que a su hijo prometido y largamente esperado. En realidad,
Dios estaba probando a Abraham. Dios ya lo sabía. Lo que estaba haciendo era que Abraham se diera cuenta. Sucedió lo mismo cuando este mismo Dios todopoderoso saca a su pueblo de Egipto. Dios no solo los quería sacar geográficamente del espacio de Egipto, Dios lo que quería también era sacarles a Egipto de sus corazones. Y una vez más digo que el propósito de las pruebas, además de fortalecer nuestro carácter, es incrementar nuestra fe en Dios y en su voluntad. La prueba nos permite, atención, que nosotros mismos nos demos cuenta qué es lo que hemos creído. Nuevamente, la prueba nos permite a nosotros mismos darnos cuenta qué es lo que hemos creído. Y a través de esta experiencia, Abraham aprendió sobre una obediencia difícil, costosa, pero que manifestó la profundidad y la calidad de su amor por Dios. Abraham no pide ninguna señal. Abraham sabe, le consta que los hijos son dados por Dios, que los hijos le pertenecen a Dios. No sucede hoy lo mismo, porque hay muchos papás que creen que sus hijos le pertenecen, que sus hijos son de ellos. Y yo quiero preguntar, si Dios nos pidiera hoy que sacrificáramos a uno de ellos para demostrarle nuestro amor a Él, ¿lo haríamos? Escucho un no rotundo, ¿verdad? El no se oye perfectamente. Y esto confirma entonces que la frustración, nuestra frustración con las promesas de Dios, es que ponemos la fe en lo prometido y no en un Dios todopoderoso. Nuestra fe tiene que estar puesta en el poder de un Dios que es capaz de cumplir la promesa. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Nuestra fe tiene que estar en el poder de un Dios que tiene la capacidad de cumplir la promesa. Y eso fue lo que hizo Abraham. Su fe la enfocó en el poder de Dios. Y bien lo dice Hebreos 11, del 17 al 19. Nueva versión internacional. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Voy a leerles el versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Vamos terminando. Y leamos nuevamente el pasaje inicial de Génesis 22, pero voy a leer el versículo 3, que es el que nos falta. Abraham se levantó de madrugada. Tuvo que ser que Dios le habló a Abraham en la noche o en las horas antes de que amaneciera. Y Abraham en este momento comienza uno de los actos de obediencia más grandes registradas en la historia bíblica. Con los años había aprendido, como dije, lecciones muy fuertes, muy duras, sobre la importancia de obedecer a Dios. Y esta vez su obediencia fue total e inmediata, que son dos características muy importantes de la obediencia. Todos sabemos que a veces obedecer a Dios se nos convierte en una lucha, porque puede significar que le entreguemos lo que verdaderamente amamos. Lo vuelvo a decir. A veces la obediencia a Dios se nos convierte en una lucha, porque puede significar que le entreguemos lo que verdaderamente amamos. No siempre podemos esperar que obedecer a Dios sea fácil o que salga de una manera natural. Sabemos lo que le costó a Abraham. A Abraham no le fue fácil. Todos sabemos de su amor por su hijo prometido y el tiempo que lo esperó. Entonces este versículo, este capítulo 22 nos dice
que entonces Abraham se levanta de madrugada, ensilló su asno y también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encamina hacia el lugar que Dios le había indicado. Y esto fue lo que leímos en Hebreos 11, que con su mente Abraham creyó que iba a matar a Isaac, pero con su fe, porque le creyó a Dios, sabía que Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Abraham cuando iba camino al holocausto? Versículo 5 de Génesis 22. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresamos junto a ustedes. Él tenía la fe de que pasara lo que pasara en ese holocausto, en ese sacrificio, Dios le iba a dar la vida a Isaac y regresaría con su hijo. El Salvador prometido de Génesis 3:15 viene a través de Isaac. Pero Abraham sabía que si Dios lo mataba, lo resucitaba. Y aquí les dejo 2 preguntas, como dice el pastor Mario, para rumiar. A los que no saben qué es rumiar, el pastor Mario, mi esposo, tiene una palabra de reflexión que es para rumiar. Y la pregunta es: ¿conocía Abraham el concepto de la resurrección? En la mentalidad judía de aquella época, ¿ya había alguna revelación de este misterio? Como toda buena serie, lo resolveremos en la próxima, ¿cierto? Pero creo que como estamos en Local en Casa, es un buen tema que podamos discutir y aprender entre todos. Ahí le dejo ese para rumiar. La fe de Abraham estaba en el poder de Dios, repito, no en la promesa. Abraham le creyó a Dios y de esa forma se demuestra que lo que hacemos es una manifestación de lo que creemos. Lo que hacemos es una manifestación, de lo que creemos, porque la fe nunca es una simple adhesión intelectual a la palabra de Dios. La fe siempre implica actuar en conformidad con ella. Abraham responde de acuerdo a lo que Dios es. Abraham sabía, y espero con toda la fe en mi corazón, que a partir de ahora ustedes y yo creamos también y que lo sepamos por convicción de nuestra fe, que Dios tiene el poder para cumplir la promesa. Una vez más, Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de llevar tu palabra. Señor, permite que esta palabra a través de tu Santo Espíritu traiga claridad a las mentes, traiga la convicción de la verdad que tú eres el poderoso, que tú eres el Dios que tiene todo el poder para cumplir todo lo que dices, porque tú eres veraz, porque tú eres confiable, porque tú eres el Dios de la verdad. Una vez más, gracias por este ejemplo de Abraham. Gracias, Señor, porque debemos enfocar nuestro amor y nuestra obediencia hacia ti por encima de cualquier otra cosa. Sí, a veces nos parece difícil, porque posiblemente es entregar lo que más amamos. Pero tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos prueba para que nosotros nos demos cuenta de una realidad espiritual de nuestro propio corazón. Yo te doy gracias por este tema, Señor. Gracias por esta enseñanza y la dejamos en tus divinas manos y que tu Espíritu Santo te muevas con libertad para que nos traiga el entendimiento y la comprensión y que podamos involucrar nuestra voluntad para hacerla realidad. Una vez más, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero hacerle una invitación a todos los que están oyendo esta charla, esta experiencia. Yo sé que es difícil obedecer y seguramente más obedecer a Dios. Pero aprendamos que Dios quiere que nosotros mismos conozcamos la verdad de nuestra situación espiritual delante de Él. Creamos como Abraham que hay un Dios todopoderoso que es capaz de cumplir todo lo que Él dice. Simplemente la invitación es a creerle a Dios. Créele a Dios. Cree que es un Dios confiable, veraz. Y para eso, hagamos una declaración con todo el corazón, con toda la mente, de una manera, ¿cómo se dice? Una manera voluntaria, libre. Y yo lo invito a que esa declaración
sea diciéndole: Señor, hoy quiero creerte. Hoy quiero vivir como un Abraham que te creyó a pesar de las circunstancias, a pesar del amor a ese hijo, a pesar de lo que esperó la promesa. Yo hoy decido en mi voluntad creerte y por eso te pido, Señor, que entres a mi vida. Yo te abro la puerta de mi corazón para que entres a Él y puedas ser mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidísimos. Bienvenidísimos todos los que han hecho esta declaración ahora o lo van a hacer después o en el momento que lo hagas, sientan el abrazo de Local Church. Bienvenidos. Bueno, como dije, estamos en Local Church y terminamos con los 3 takeaways. De esta serie, de esta segunda serie, vamos a decir primero que Dios nos prueba para que nosotros conozcamos la verdadera condición de nuestro corazón. Segundo, que la fe la debemos poner en el poder de Dios y no en lo prometido. Y tercero, que la verdadera obediencia implica entregarle a Dios lo que más amamos. Yo les quiero dar una ñapa hoy. Y es que lo que hacemos es una manifestación de lo que creemos. Estamos en Local en Casa, estamos compartiendo un café delicioso, estamos haciendo relaciones, ya nos conocimos. Y yo quiero dejarles para rumiar lo siguiente. Está en Deuteronomio 13, 3, 4. El Señor Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Sigan disfrutando en Local en Casa, sigan compartiendo lo que pudimos aprender hoy y la verdad que Dios los bendiga en este inicio de semana. Una feliz tarde y si Dios permite, nos vemos en la próxima. Chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!